¿Por qué una y otra vez los más necios, los más mediocres, los menos preparados, logran alcanzar el poder? Es un misterio que incomoda, una pregunta que atraviesa siglos, porque mientras los sabios dudan, los arrogantes avanzan. Mientras los prudentes se pierden en matices, los audaces se lanzan al escenario de la historia. Nicolás Maquiavelo, hace 500 años, ya lo había observado. En las intrigas de Florencia, en la danza de príncipes y papas, él descubrió un patrón. Los hombres, escribió, juzgan más con los ojos que con las manos. Todos ven lo que pareces, pocos sienten lo que eres. Esa frase, aparentemente simple, encierra un secreto oscuro. No importa si eres brillante, importa si pareces fuerte. No importa si eres sabio, importa si inspiras obediencia. Y los necios, muchas veces, carecen de la lucidez que frena, del cálculo que detiene. Actúan, y al actuar, conquistan. Imagina Roma en los últimos días de la República. Las calles vibran con el clamor de las masas. El Senado aún discute, filosofa, advierte. Pero César, con un gesto decidido, cruza el Rubicón. Alea y acta est, el dado está echado. Un acto temerario, casi suicida, que lo lleva al poder absoluto. ¿Qué senador habría arriesgado tanto? Ninguno. Y ahí está la clave. Los sabios suelen calcular las consecuencias, los necios no. Y en la política, esa falta de cálculo se confunde con valentía. ¿Acaso no seguimos viendo lo mismo hoy? Líderes que, sin plan alguno, se atreven a decir lo impensable, a romper reglas, a golpear la mesa. Y mientras tanto, los expertos balbucean advertencias que nadie escucha. Maquiavelo lo sabía. Él vivió en una Florencia donde el talento podía significar exilio, y la mediocridad, ascenso. Observó a tiranos brutales, incapaces de reflexionar, imponerse sobre consejeros mucho más sabios, y concluyó algo perturbador: el que engaña encontrará siempre quien se deje engañar. El secreto del poder no está en la verdad, sino en la apariencia. Detente un momento. Imagina a la multitud frente a un orador mediocre, lleno de frases vacías, pero dichas con fuerza. No convence por lo que dice, sino por cómo lo dice. La gente aplaude, grita su nombre, lo eleva, y el pensador, el filósofo, el verdadero sabio, queda en silencio. ¿A quién habrías seguido tú en ese instante? Hay algo más inquietante todavía. La necedad no es solo falta de inteligencia, puede ser estrategia. Fingir torpeza, mostrarse como el pueblo, puede ser la máscara perfecta. Mientras el adversario lo subestima, el necio avanza. ¿Cuántos dictadores comenzaron siendo vistos como bufones? Hitler fue ridiculizado en sus inicios, Mussolini parodiado, y sin embargo, ambos transformaron naciones enteras con su audacia. Y aquí surge el verdadero enigma. ¿Es la necedad una debilidad o una herramienta de poder? Maquiavelo, con la fría precisión del que diseca la política como un cadáver, dejó pistas. Él entendía que las masas no buscan al más sabio, sino al que parece más seguro. Los hombres olvidan más fácilmente la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio. Quien apela al miedo, al pan, al orgullo nacional, al instinto, supera siempre al que apela a la razón. Pero esta elección colectiva, este patrón repetido de la historia, tiene un precio. Porque el poder de los necios no es estable. Se construye sobre la ilusión, sobre promesas que rara vez pueden cumplirse. Y cuando la máscara cae, cuando el truco se revela, el costo suele ser devastador. Y aquí es donde nuestra historia apenas comienza. Porque lo que Maquiavelo reveló en los pasillos de Florencia no era solo una observación cínica, sino un aviso. El ascenso de los necios no es un accidente, es una constante. La pregunta es, ¿por qué la sociedad una y otra vez elige ese camino? La respuesta, sin embargo, nos llevará a un terreno mucho más oscuro de lo que imaginas. Si en la primera parte descubrimos que los necios ascienden porque se atreven a actuar donde otros dudan, ahora debemos mirar más de cerca. ¿Qué es lo que los hace irresistibles para las multitudes? ¿Por qué las masas, una y otra vez, los levantan en hombros, incluso sabiendo que detrás de su discurso hay vacío? Maquiavelo lo explicó con brutal franqueza. Los hombres se mueven más por las apariencias que por la realidad. Y añadió otra frase demoledora. Es mejor ser temido que amado, si no puedes ser ambas cosas. Esas palabras no eran consejos morales, eran un diagnóstico de cómo funciona la política en su estado más crudo. Imagina la Florencia de 1513. Las familias rivales conspiran,
los ejércitos extranjeros acechan, el pueblo vive en incertidumbre. En ese contexto, ¿quién inspira más confianza? ¿El pensador prudente que duda? ¿O el hombre que golpea la mesa, grita promesas y asegura que traerá orden con mano de hierro? La multitud, cansada del caos, elige la voz más fuerte, no la más sabia. Ese fenómeno no murió en el Renacimiento. Al contrario, se multiplicó en la era moderna. Hitler prometió grandeza a un pueblo derrotado y humillado tras la Primera Guerra Mundial. Mussolini juró devolver la gloria de Roma. Líderes sin formación profunda, sin una visión realista, pero con una certeza absoluta en su tono, lograron arrastrar naciones enteras. El hechizo no residía en la verdad de sus palabras, sino en su capacidad para transformar la frustración en energía política. Y hoy, observa a tu alrededor. Líderes carismáticos, a veces ignorantes, a veces abiertamente absurdos, llenan plazas y consiguen millones de votos. La pregunta vuelve: ¿cómo es posible que lo veamos y, aún así, lo permitamos? La respuesta está en la psicología colectiva. El ser humano, cuando se enfrenta a la incertidumbre, busca certezas, aunque sean falsas. Prefiere un mal capitán que grite «sigan este rumbo», a un sabio que diga «el mapa es complejo, debemos analizarlo con cuidado». La necedad, en ese sentido, se vuelve una virtud política. Transmite seguridad donde no la hay. Maquiavelo lo entendió como pocos. Sabía que el príncipe no necesitaba ser virtuoso, solo parecerlo. No necesitaba ser sabio, solo proyectar sabiduría. Todos ven lo que pareces, pocos lo que eres. Esa es la fórmula que ha mantenido a tantos mediocres en el poder. Pensemos en un ejemplo cinematográfico. Un actor mediocre, con un guión flojo, puede aún arrancar aplausos si su interpretación es apasionada. El público no está juzgando la verdad de las palabras, sino la emoción que despierta. La política funciona igual. Las masas no siguen razones, siguen sentimientos. Y los necios, sin freno intelectual, pueden manipular esos sentimientos con una intensidad que los sabios rara vez se atreven a usar. Pero cuidado, la necedad no siempre se limita a la ignorancia genuina. Muchas veces es una máscara, un disfraz calculado, porque quien se presenta como simple, como uno de los nuestros, genera confianza inmediata. Y mientras tanto, detrás del telón, calcula fríamente sus jugadas. Maquiavelo advertía que el engaño es parte esencial del poder. El que engaña encontrará siempre quien se deje engañar. Aquí surge una pregunta que duele. ¿Realmente son necios o nos hacen creer que lo son? ¿Acaso la torpeza que vemos en sus discursos, sus tropiezos públicos, sus frases absurdas, no son a veces parte de un plan más grande para parecer cercanos, humanos, incluso auténticos? El hechizo de las masas no se rompe con argumentos racionales. Nunca lo hizo. Se rompe con símbolos, con emociones más fuertes que las que el necio ofrece. Pero la historia demuestra que rara vez aparecen a tiempo. Cuando llegan, suele ser demasiado tarde. Y aquí entra el dilema central de nuestra historia. Si las masas siempre se inclinan hacia quienes transmiten fuerza y seguridad, aunque sean mediocres, ¿qué puede salvar a una sociedad de su propio autoengaño? La respuesta, te advierto, nos llevará hacia uno de los secretos más perturbadores que Maquiavelo dejó escrito. Una idea tan peligrosa que, siglos después, aún incomoda a políticos y ciudadanos por igual. Maquiavelo no era un idealista. No escribía para soñar con un mundo justo, sino para revelar cómo funciona el poder en la realidad. Y aquí es donde aparece uno de sus secretos más inquietantes. No siempre gobierna el más capaz, sino el que mejor sabe manipular la debilidad humana. En El Príncipe, Maquiavelo lanza una advertencia disfrazada de consejo. El fin justifica los medios. Una frase que hoy repiten sin contexto, pero que en su tiempo era dinamita pura, porque significaba algo brutal. No importa si eres sabio o necio, importa si logras el resultado. Y si para lograrlo debes mentir, fingir, manipular, humillar o incluso arrasar con todo, hazlo. Imagina la escena. Florencia, 1513. Maquiavelo, recién expulsado del gobierno, torturado y humillado, observa cómo hombres sin preparación alguna ascienden al poder gracias a intrigas y favores. Él, que había dedicado su vida al servicio público, está desterrado. Desde su finca, escribe con rabia y lucidez, y entiende lo que pocos habían dicho en voz alta.
La política no premia la virtud, sino la eficacia. Y aquí se esconde el núcleo de nuestro misterio. Los necios, justamente por no detenerse en dilemas morales, están dispuestos a usar medios que los sabios descartarían. El sabio se pregunta, ¿es justo? El necio actúa. El sabio teme manchar su nombre. El necio ni siquiera lo considera. Y en la lógica del poder, eso lo convierte en un jugador más peligroso. Pero Maquiavelo fue aún más lejos. Él no solo reconoció que la necedad podía ser útil, también reveló que, en ocasiones, era preferible rodearse de mediocres. En sus cartas y escritos recomendaba que un príncipe no se rodeara de consejeros demasiado brillantes, porque podrían desafiarlo o eclipsarlo. Mejor mantener cerca a hombres obedientes, menos capaces, más fáciles de controlar. ¿Te das cuenta de la paradoja? El poder de un líder necio se multiplica cuando está rodeado de otros mediocres. Y así, la necedad se convierte en un ecosistema que se retroalimenta. Miremos la historia reciente. ¿Acaso no hemos visto presidentes o dictadores rodearse de asesores serviles, incapaces de contradecirlos? Gobiernos donde la obediencia vale más que la inteligencia, donde la adulación se premia y la crítica se castiga. Ese círculo vicioso mantiene al necio en el trono, blindado contra la verdad. Y sin embargo, aquí está la trampa. La fuerza del necio en el poder no radica solo en su osadía ni en sus trucos. Radica en que las masas inconscientemente lo prefieren. Lo ven como más humano, más cercano, más simple. El sabio incomoda, el necio entretiene. El sabio exige reflexión. El necio ofrece respuestas rápidas. Y en tiempos de crisis, ¿a quién elegirías tú? Pero Maquiavelo, con su mirada helada, también advirtió el precio de esa elección. El que se hace odiar está perdido. El necio que gobierna mediante engaños y abusos puede sostenerse un tiempo, incluso largo. Pero tarde o temprano la máscara cae, y cuando eso ocurre, la furia de las masas es implacable. La historia está llena de finales sangrientos para los mediocres que llegaron demasiado alto. Nerón, ridiculizado como artista mediocre, terminó acorralado, obligado a quitarse la vida. Mussolini, colgado en una plaza por el mismo pueblo que lo aclamaba. Ceausescu, ejecutado tras años de culto a su persona. El hechizo se rompe, y cuando se rompe, no hay sabiduría que lo salve. Aquí surge una pregunta aterradora. ¿Estamos destinados a repetir ese ciclo eternamente? ¿Elegir al necio, sufrirlo, derribarlo, para luego elegir a otro igual? Maquiavelo parecía pensar que sí, y sin embargo, entre líneas, dejó una clave escondida, una posible salida, un arma que puede romper el ciclo de los necios en el poder. Pero esa clave no está en los príncipes ni en los gobernantes. Está en otro lugar, en un lugar que quizás no quieras mirar de frente. Hasta ahora hemos visto cómo los necios ascienden. La osadía que otros no tienen, el hechizo sobre las masas, el ecosistema de mediocres que los rodean. Pero Maquiavelo dejó entre líneas un secreto aún más perturbador. El verdadero poder no está en el gobernante, sino en el pueblo que lo sostiene. En discursos sobre la primera década de Tito Livio, un texto mucho menos citado que El Príncipe, Maquiavelo es todavía más crudo. Allí explica que la estabilidad de un régimen no depende solo del líder, sino de la energía colectiva de los ciudadanos. Y añade, un pueblo que vive libre no se deja gobernar fácilmente. Es decir, los necios llegan al poder porque las masas lo permiten, porque lo desean, porque en el fondo buscan en ellos un reflejo de sí mismas. Imagina de nuevo Roma. Julio César fue recibido como un salvador, no porque fuera un genio incuestionable, sino porque ofrecía algo que las masas querían: pan, gloria, espectáculo. El Senado lo temía, pero el pueblo lo adoraba. Y en política, la adoración de las masas pesa más que la lógica de los sabios. Esto nos obliga a mirar hacia el espejo. Cuando criticamos a los necios en el poder, ¿no deberíamos también preguntarnos por qué millones los apoyan? ¿Qué vacío llenan? ¿Qué heridas colectivas explotan? Maquiavelo lo entendía con frialdad quirúrgica. El pueblo quiere sentirse protegido, escuchado, representado, no necesariamente guiado hacia la verdad. Y aquí está lo más oscuro. El ciclo se repite porque las sociedades lo alimentan. Cuando la gente se cansa de la complejidad, de la incertidumbre, del esfuerzo intelectual, busca atajos. Y el necio ofrece el atajo perfecto. Frases simples, enemigos claros, promesas inmediatas. El sabio dice, el mundo es complicado. El necio responde, la culpa es de ellos, yo la arreglaré. Y la multitud aplaude. Pero Maquiavelo no se detenía en la desesperanza. Él mismo reconocía que un pueblo, aunque ingenuo, podía aprender, podía reaccionar,
Podía derribar a un tirano cuando el dolor se volvía insoportable. La furia popular era, para él, un poder más temible que cualquier ejército. Recuerda su advertencia: el que se hace odiar está perdido. Ese es el límite del poder necio. Puede engañar, puede manipular, puede arrastrar a millones, pero no puede sostenerse contra el odio colectivo. La clave, entonces, está en el despertar. Cuando la sociedad abre los ojos, cuando deja de dejarse engañar, cuando exige más que simples gestos, el ciclo se rompe. Y ese despertar no viene de arriba. Nunca lo trae el sabio solitario. Surge de abajo, del mismo pueblo que antes aclamaba. Imagina Florencia de nuevo, las plazas llenas de ciudadanos hartos de los caprichos de sus gobernantes, exigiendo nuevas leyes, nuevos espacios de poder. O piensa en los grandes estallidos modernos, cuando las multitudes han derribado regímenes enteros en cuestión de días. El pueblo, que antes se dejó encantar por la necedad, se convierte de pronto en el juez implacable. Y aquí está la paradoja final de esta etapa. Los necios gobiernan porque el pueblo se lo permite, pero también caen cuando ese mismo pueblo se lo niega. El misterio que Maquiavelo nos deja es inquietante. ¿Cómo lograr que ese despertar ocurra antes del desastre? ¿Cómo hacer que las masas elijan a los sabios antes de sufrir a los necios? La respuesta no está en el pasado, está en nosotros, en nuestra forma de consumir discursos, de elegir líderes, de premiar a quien grita más fuerte en lugar de escuchar a quien explica con calma. ¿Estamos dispuestos a cambiar eso o seguiremos atrapados en la rueda eterna del poder mediocre? Porque lo que Maquiavelo anticipó y lo que la historia confirma es que este ciclo tiene consecuencias devastadoras. Cada ascenso de un necio al poder deja cicatrices profundas, y esas cicatrices se acumulan, generación tras generación, y sin embargo, aún queda una luz, una posibilidad que Maquiavelo insinuó casi como un susurro, entre sus frases más sombrías, un camino que podría romper la maldición de los necios. Pero ese camino no está hecho de certezas, está hecho de algo mucho más frágil. Hemos llegado al final del recorrido. Desde las calles de Roma hasta las plazas modernas, hemos visto cómo los necios ascienden, cómo las masas los celebran, cómo sus engaños se sostienen y cómo finalmente caen. Pero queda la pregunta que abría nuestro misterio: ¿por qué, una y otra vez, los más necios acaban en el poder? La respuesta de Maquiavelo es tan dura como clara: porque las sociedades lo permiten, porque el ser humano prefiere la ilusión de fuerza a la verdad incómoda, porque, en política, la apariencia pesa más que la esencia. Todos ven lo que pareces, pocos lo que eres. Pero entre las sombras, Maquiavelo dejó también una salida. En sus discursos, escribió que un pueblo que aprende de sus errores puede construir instituciones más sólidas que cualquier príncipe, que la libertad no se protege esperando a un gobernante sabio, sino organizándose, vigilando, exigiendo. El verdadero antídoto contra los necios no es esperar a un genio providencial, es una ciudadanía despierta. Imagina ahora esas mismas multitudes, ya no hipnotizadas por discursos vacíos, sino reclamando rendición de cuentas, participando en el debate, negándose a dejarse engañar. Ese es el escenario que Maquiavelo insinuaba como esperanza, un pueblo capaz de no caer dos veces en la misma trampa. El misterio, entonces, se resuelve con un giro inesperado. Los necios llegan al poder no por su audacia, ni por sus trucos, ni por la debilidad de los sabios, sino porque nosotros, colectivamente, se lo permitimos. Y si lo permitimos, también podemos impedirlo. La pregunta final es inevitable, y te la dejo a ti. La próxima vez que un líder mediocre, audaz y vacío te hable con frases fáciles, ¿aplaudirás con la multitud o te atreverás a pensar como Maquiavelo?